Hola, soy Elena. Mi propia hija me despojó de todo lo que amaba con un simple mensaje de texto. Ya vendí tu casa de campo y el retrato de papá. Adiós. En un instante, en la fría luz de la pantalla de mi teléfono, no solo me quitó mis recuerdos, sino que me borró por completo de su vida, como si yo fuera un mueble viejo del que finalmente se había deshecho. El silencio de mi pequeño apartamento en Miami se hizo tan pesado que sentí que me asfixiaba. Se llevó 40 años de mi historia, el rostro de mi esposo, el último refugio de mi alma, y lo redujo todo a una fría transacción de la que ni siquiera fui parte. ¿Alguna vez has sentido que la persona que más deberías importarle te trata como si fueras un estorbo? Antes de contarte cómo ese mensaje de texto, en lugar de destruirme, se convirtió en mi arma secreta, deja un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una madre, a la que creen débil y acabada, decide en silencio que ya ha tenido suficiente. Lo que mi hija Isabela no sabía es que, en ese preciso instante de traición, despertó algo en mí que llevaba mucho tiempo dormido, algo que mi difunto esposo, Javier, siempre supo que yo tenía, una fuerza silenciosa, paciente y, sobre todo, subestimada por quienes solo ven el mundo a través del dinero. Mi vida, después de la muerte de Javier, se había encogido hasta caber en este modesto apartamento. Él era mi mundo, y sin él, me sentía a la deriva. Fue entonces cuando mi hija Isabela y su esposo, Ricardo, decidieron ayudarme. Tomaron el control de mis finanzas, de mis decisiones, envolviendo su control en un lenguaje de preocupación y cuidado que, al principio, me pareció un alivio. Me decían que era para que no me preocupara por nada, para que descansara. Poco a poco, me convirtieron en una espectadora de mi propia vida, una anciana a la que había que administrar, una cuenta bancaria que gestionar en lugar de una madre a la que amar. Sus visitas eran como ráfagas de viento de un mundo que ya no era el mío. Llegaban en su reluciente BMW X7, un auto tan grande que apenas cabía en la calle de mi edificio. Isabela entraba dejando una estela de un perfume carísimo. Hablaba sin parar de sus planes de vacaciones en San Bartolomé o de la última gala benéfica en Coral Gables, mientras Ricardo revisaba su reloj Omega con impaciencia. Se quejaban del costo de mis medicinas o del mantenimiento de mis cosas viejas, como si mi existencia fuera una molesta partida en su presupuesto. Cada visita era un recordatorio de que yo era una carga, una pieza anticuada en su vida de lujo y apariencias. El centro de su codicia era la casa de campo, nuestro pequeño paraíso. No era una mansión, pero para Javier y para mí lo era todo. Él mismo había plantado los rosales que trepaban por el porche, y desde allí vimos incontables atardeceres. Cada rincón guardaba una risa, una conversación, un pedazo de nuestra historia. Para Isabela, sin embargo, era una ruina inútil, una propiedad que se estaba desperdiciando y cuyos impuestos eran un dolor de cabeza. Ella no veía los recuerdos, solo veía los metros cuadrados, el potencial de venta, el dinero que podría financiar su próximo capricho. La llamaba eso en lugar de la casa, como si despojarla de su nombre le quitara también su alma. Junto a la casa, su otro objetivo era el retrato de Javier que colgaba en mi sala. Era mi compañía en las noches solitarias. A veces, le hablaba, le contaba mi día, le preguntaba qué habría hecho él en mi lugar. El artista había capturado su mirada, esa mezcla de bondad y picardía que tanto amaba. Pero para mi hija y mi yerno, era un trasto anticuado. Ricardo una vez sugirió reemplazarlo con una pieza de arte moderno, algo más limpio y con mejor valor de inversión. No entendían que su valor no estaba en el lienzo ni en la firma, sino en el trozo de mi corazón que vivía en él. Era lo último de Javier que me quedaba por tocar. La presión para vender comenzó de forma sutil, con comentarios al pasar. «Mamá, ¿te das cuenta de lo que podríamos hacer con el dinero de esa casa? Podrías mudarte a un lugar más lujoso, con mejores cuidados», decía Isabela, aunque ambas sabíamos que el dinero no sería para mí.
Luego, las indirectas se volvieron más directas, casi como una campaña de desgaste. Me mostraban folletos de residencias para mayores. Me hablaban de la inseguridad del campo, de lo costoso que era mantener una propiedad vacía. Cada conversación era una tortura silenciosa, un recordatorio de que mi voluntad, mis deseos y mis sentimientos ya no tenían ningún peso en mi propia familia. Me sentía cada vez más invisible, como un fantasma en mi propia vida. Había días en que intentaba contarles alguna anécdota de Javier en la casa, y veía a Isabela mirando su teléfono, respondiendo mensajes, con la mente a kilómetros de distancia. Su indiferencia era más dolorosa que cualquier palabra cruel. Me anulaban con su desinterés. Me hacían sentir que mi pasado, mi amor, mi dolor eran irrelevantes, un aburrido monólogo de una anciana que se aferraba a cosas sin importancia. Empecé a callarme, a guardar mis recuerdos para mí, porque compartirlos con ella era como verlos morir un poco en su mirada vacía. La última vez que hablé con ella por teléfono, antes de recibir aquel mensaje, su voz sonaba apresurada, distante. Me dijo que estaban muy ocupados con un negocio importante y que no podría visitarme esa semana. Te llamo pronto, mamá, cuídate, dijo, y colgó antes de que pudiera responder. Esa noche, una extraña quietud se instaló en mi apartamento. Sentí un frío que no tenía que ver con el aire acondicionado. Era un presentimiento, la calma helada que precede a la tormenta. Miré el retrato de Javier, buscando consuelo, sin saber que, a solo unas horas de distancia, mi mundo estaba a punto de ser demolido por la única persona que juré proteger toda mi vida. Y entonces sucedió. El zumbido del teléfono sobre la mesita de noche rompió el silencio. Era tarde, y un mensaje a esa hora solo podía significar una cosa: una emergencia. Pero lo que vi en la pantalla no fue una emergencia, fue una ejecución. Las palabras de Isabela, cortas, frías y brutales, brillaban en la oscuridad de mi habitación. Ya vendí tu casa de campo y el retrato de papá. Adiós. Me quedé paralizada, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo el aire se escapaba de mis pulmones. No era solo la venta, era la palabra. Adiós. Era un punto final, una lápida puesta sobre mi vida por mi propia hija, a través de un mensaje de texto. Leí las palabras una y otra vez, esperando que cambiaran, que mis ojos me estuvieran engañando. Pero no. La crueldad era tan clara, tan deliberada. Ya vendí. No tenemos que hablar. No. Mamá, lo siento. Era una declaración, una orden ejecutada sin mi conocimiento, sin mi permiso. Sentí una ola de frío recorrer mi cuerpo, un frío que nacía en el estómago y se extendía hasta la punta de mis dedos. Me borraron de un plumazo. Mis recuerdos, mi hogar, el rostro del hombre que amé, todo reducido a una transacción comercial de la que fui la última en enterarme. El desprecio en ese simple mensaje era tan profundo que me dejó sin aliento, como si me hubieran golpeado físicamente. El dolor llegó después, un dolor sordo y profundo que se instaló en mi pecho. No era la pérdida del dinero. Nunca me importó. Era la profanación de mi santuario. Cada rosa que Javier plantó, cada atardecer que vimos desde ese porche, cada marca en el marco de la puerta donde medíamos la altura de Isabella cuando era niña, todo había sido tasado, empaquetado y vendido al mejor postor. Mi hija no solo había vendido ladrillos y tierra, había vendido mi historia, nuestra historia. Había arrancado las páginas de mi vida y las había arrojado al fuego sin la menor vacilación, sin una pizca de remordimiento. La casa era el último lugar donde todavía sentía a Javier a mi lado, y ahora también me lo habían quitado. Y luego estaba el retrato de mi Javier. Eso fue lo que me rompió por completo. ¿Cómo se puede vender un alma? ¿Cómo se puede poner precio a una mirada que te acompañó durante 40 años? Me imaginé a extraños llevándose su rostro, colgándolo en una pared desconocida, como si fuera un simple objeto decorativo. Ricardo, con su obsesión por el valor de inversión, seguramente lo había visto como una antigüedad más. Para mí, era mi ancla, mi confidente en las noches de soledad.
Al venderlo, Isabela no solo se deshizo de un trasto anticuado, como lo llamaba, se deshizo de su padre por segunda vez, y esta vez, por dinero. Fue un acto de crueldad tan calculado que me heló la sangre. De repente, comprendí la magnitud de mi invisibilidad. Durante meses, me habían tratado como a una niña, gestionando mis cuentas, decidiendo qué era mejor para mí. Su control, disfrazado de cuidado, había sido en realidad una estrategia para despojarme de todo lentamente. Me hicieron sentir incompetente, una anciana senil cuya única función era firmar los papeles que me ponían delante. Habían vaciado mis cuentas bancarias poco a poco, justificándolo con gastos de mantenimiento y mis propias necesidades, mientras financiaban su vida de lujos en Coral Gables. Yo era el cajero automático del que sacaban dinero, mientras me sonreían con condescendencia, y ahora que el cajero estaba casi vacío, simplemente lo desechaban. Recordé una tarde, hace unos meses. Ricardo se había sentado a mi lado, en mi pequeño sofá, con una pila de papeles. Con una paciencia fingida, me explicaba mis propias finanzas, usando palabras simples como si yo no pudiera entender. Verás, Elena, decía, mientras su reloj Omega brillaba bajo la luz. Estos costos son necesarios. La casa de campo genera más gastos que beneficios. Isabela asentía, revisando su celular, probablemente planeando su siguiente viaje a algún resort exclusivo. Me sentí tan humillada, tan pequeña, me estaban robando en mi propia cara, con una sonrisa amable, y yo, por no crear conflictos, por aferrarme a la ilusión de una familia, me quedé callada. Pero ese silencio se rompió dentro de mí esa noche. El dolor dio paso a una rabia fría y lúcida, la rabia de una madre que se da cuenta de que el amor que dio fue recibido como una debilidad. Toda su preocupación era una farsa. Cada te quiero. Mamá era el preludio de una nueva petición, de una nueva firma. Su BMW, sus cenas en restaurantes caros, sus ropas de diseñador, todo estaba manchado con el dinero de los recuerdos que me estaban arrancando. Me habían exprimido hasta la última gota. Y ahora que ya no quedaba nada de valor tangible, me desechaban con un adiós digital, sin siquiera la decencia de mirarme a los ojos. El teléfono permaneció en silencio sobre la colcha. No hubo una llamada de seguimiento, ni un intento de justificación. Nada. Ese silencio era más elocuente que cualquier palabra. Confirmaba que no había sido un impulso, sino un plan fríamente ejecutado. Me imaginé a Isabela y Ricardo celebrando, quizás con una copa de champán caro, brindando por su negocio exitoso. Para ellos, yo ya estaba muerta. La venta de mis últimas posesiones era simplemente la liquidación final de mis bienes, el cierre de un capítulo molesto en sus vidas. Se habían liberado de la carga de tener una madre vieja y sentimental. Y entonces, algo cambió en mí. Las lágrimas se secaron. Mis manos, que temblaban, se quedaron quietas. Una calma extraña, casi antinatural, se apoderó de mí. Por primera vez en años, los vi con total claridad, sin el velo del amor maternal que todo lo disculpa. Vi su codicia, su vacío, su incapacidad para amar nada que no pudiera convertirse en dinero. Y en esa dolorosa revelación, encontré una extraña liberación. Ya no tenía que esperar su llamada, ni anhelar su afecto, ni sentirme culpable por ser un estorbo. El lazo se había roto, y aunque dolía, también me sentía libre. En medio de esa calma helada, resonaron en mi mente las palabras de Javier. Él siempre me decía, con una sonrisa tranquila, Elena, mi amor, la persona más callada en la habitación suele ser la más fuerte. Nunca subestimes el poder del silencio. Recordé una conversación específica, una noche en el porche de nuestra casa de campo, mientras hablábamos del futuro, de lo que pasaría si él se iba primero. Me hizo prometerle algo que en ese momento me pareció una precaución excesiva, pero que ahora se sentía como un regalo, como su última forma de protegerme incluso desde el más allá. Una armadura que él, con su sabiduría silenciosa, había forjado para mí. Miré de nuevo el mensaje en la pantalla del teléfono.
Adiós. Esa palabra, que pretendía ser mi final, se convirtió en mi principio. Isabela creía que me había dejado sin nada, que me había aniquilado, pero en su arrogancia, en su prisa por deshacerse de mí, había olvidado algo pequeño, algo que para ella era insignificante, pero que para mí lo era todo. No iba a llamarla, no iba a suplicar, no iba a mostrarle mi dolor. Iba a dejar que disfrutara de su victoria. Iba a dejar que su propia codicia la guiara directamente a la trampa que mi Javier, y ahora yo, le habíamos preparado en silencio. Su mensaje no había sido un final, había sido el disparo de salida. A la mañana siguiente, no lloré. Me levanté de la cama con una rigidez en el cuerpo que no era por la edad, sino por la decisión. Fui a la cocina y preparé mi café como cada día, el aroma llenando el pequeño apartamento. El silencio ya no era opresivo, sino estratégico. Era mi campo de batalla. Mientras el café se colaba, recordé las palabras de Javier, no como un consuelo, sino como una instrucción. La gente siempre subestima lo que no hace ruido. Elena, recuerda eso. Isabela, con todo el estruendo de su vida de lujos, su BMW ruidoso y sus risas estridentes en fiestas, nunca había aprendido a escuchar el silencio. Y en mi silencio, ahora, se estaba gestando su final. Ella pensaba que me había destruido, pero solo me había dado la única arma que necesitaba, la certeza de que ya no tenía nada que perder. No respondí su mensaje. Dejé que el adiós flotara en el ciberespacio, como una sentencia que ella había dictado sin saber que el jurado era yo. Pasé el día ordenando, no mis cosas, sino mis pensamientos, cada recuerdo doloroso de su desprecio, cada visita apresurada, cada comentario condescendiente de Ricardo sobre mis gastos. Los saqué de mi corazón y los puse en fila, como un general inspeccionando sus tropas antes de la batalla. Ya no eran heridas, eran pruebas, eran la justificación de lo que estaba a punto de hacer. Por la tarde, me acerqué al viejo baúl de madera que Javier había hecho con sus propias manos y que yo guardaba al pie de mi cama. Dentro, bajo mantas y álbumes de fotos, estaba la verdadera herencia que mi esposo me había dejado. No dinero, sino un plan. Con manos firmes. Saqué una carpeta de cuero que no había abierto en años. Dentro estaban los documentos que Javier y yo habíamos preparado con nuestro viejo amigo y abogado, el señor Morales, poco después de que Isabela se casara con Ricardo. Javier nunca confió en él. Ese hombre mira a las personas como si fueran cifras en un balance, solía decir. Dentro de la carpeta estaba la estructura de un fideicomiso, testamentos y títulos de propiedad, que pintaban una realidad completamente diferente a la que mi hija creía conocer. Mientras leía las cláusulas, sentí la presencia de Javier a mi lado, su mano sobre mi hombro. No era un acto de venganza, sino de protección, una armadura que él había diseñado para mí, sabiendo que un día la necesitaría para defenderme de nuestra propia sangre. Pasaron los días, y luego una semana. El silencio de Isabela era total. Imaginaba que estaría celebrando, aliviada de haberse deshecho de la carga, de la casa de campo y de su madre sentimental. Seguramente le contaba a sus amigos de Coral Gables que finalmente había resuelto los asuntos de su madre, pintándose a sí misma como una hija abnegada que había tenido que tomar decisiones difíciles. Dejé que lo creyera. Dejé que se sintiera victoriosa en su mundo de apariencias, financiado por la venta de mis recuerdos. Cada día que pasaba sin que yo la llamara, sin que le suplicara, su confianza en mi derrota se haría más fuerte. Y yo necesitaba que estuviera ciega de arrogancia para que mi plan funcionara. Una tarde, mientras tomaba mi té, mi tableta se iluminó con una notificación. Era una foto en redes sociales, publicada por una de las amigas de Isabela. En la imagen, mi hija y Ricardo posaban en la cubierta de un yate, con el horizonte de Miami detrás. Isabela sonreía a la cámara, levantando una copa de champán, y en su cuello brillaba un collar de diamantes que yo nunca le había visto. La leyenda decía, celebrando un negocio redondo y nuevos comienzos. Felicidades, amiga. Sentí una punzada fría en el pecho. ¿El negocio redondo?
Era mi vida, mi historia. El collar probablemente había sido comprado con el dinero del retrato de Javier, pero en lugar de dolor, sentí una confirmación helada. No había vuelta atrás. Habían brindado sobre las ruinas de mi corazón. 2 semanas después de su mensaje, mi teléfono finalmente sonó. Era ella. Mi corazón dio un vuelco, no de emoción, sino de anticipación. Respiré hondo y contesté, manteniendo la voz lo más neutra posible. ¿Hola? Su voz sonó del otro lado, no arrepentida, ni siquiera conciliadora, sino irritada, como si yo fuera una empleada que no había cumplido con su trabajo. Mamá, dijo bruscamente. Escucha, el abogado del comprador de la casa necesita que firmes un último documento. Es una formalidad para cerrar el registro. Ricardo pasará por tu apartamento mañana a las 10 para que lo firmes. Tenlo todo listo, por favor. Estamos muy ocupados. La audacia me dejó sin aliento. No solo me habían robado, sino que ahora exigían mi cooperación para finalizar el trámite. Ese era el momento, la oportunidad que había estado esperando. Dejé que un silencio deliberado se extendiera por la línea, un silencio lo suficientemente largo como para que fuera incómodo, para que ella sintiera que algo no estaba bien. Podía casi oír su impaciencia creciendo al otro lado. Cuando finalmente hablé, mi voz era apenas un susurro, pero tan afilada como un trozo de vidrio. Claro, hija, Ricardo puede venir, dije con una calma que la descolocó. Y entonces, añadí las palabras que había ensayado en mi mente una y otra vez, las palabras que serían el principio del fin para ella. Pero olvidaste algo. Hubo una pausa, un silencio total y denso al otro lado del teléfono. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control. Podía visualizar su ceño fruncido, su confusión convirtiéndose en molestia. Ella esperaba sumisión, quizás lágrimas silenciosas, pero no un enigma. No esperaba que la anciana débil y senil que ella creía que yo era, tuviera algo que decir. ¿De qué estás hablando?, espetó finalmente, su tono revelando una primera grieta en su fachada de superioridad. La pregunta no era curiosa, sino acusatoria, como si yo la estuviera retrasando de algo importante. No sabía que nada en su vida volvería a ser tan importante como esa conversación. Sentí una extraña y amarga satisfacción al escuchar esa pizca de incertidumbre en su voz. Era el sonido de una reina que de repente se da cuenta de que una de las piezas del tablero se ha movido sola. No le di más información. No le di el placer de una explicación. Dejé que su propia mente, tan acostumbrada a calcular valores monetarios, intentara descifrar un enigma emocional. Mañana lo sabrás, le dije con la misma voz suave y tranquila. Y antes de que pudiera protestar, antes de que pudiera lanzar otra orden o una pregunta cargada de desprecio, colgué el teléfono. El clic final fue el sonido más liberador que había escuchado en años. La partida había comenzado. Esa noche, por primera vez desde que Javier se fue, no me sentí sola. Me senté en mi viejo sillón, pero esta vez no miraba un espacio vacío. Saqué el verdadero retrato de Javier, el original, que había estado cuidadosamente guardado en mi armario, reemplazado por la copia perfecta que Ricardo, en su ignorancia, había tasado y vendido. Acaricié el lienzo. La mirada de mi esposo parecía decirme que estaba haciendo lo correcto. Isabela y Ricardo habían vendido una casa, pero habían perdido una fortuna. Habían vendido una pintura, pero habían perdido su alma. Y yo, la mujer invisible a la que habían borrado con un mensaje de texto, estaba a punto de recordarles que las deudas, tarde o temprano, siempre se pagan. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de confianza en sí mismo, por favor, comparte este video. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que otros esperan. Gracias por escucharme. A la mañana siguiente, el timbre sonó puntualmente a las 10. No me sobresalté. Lo había estado esperando. Miré por la mirilla y allí estaba Ricardo. Solo, tal como Isabela había dicho. Lucía impecable con su traje de diseñador, pero su rostro mostraba una impaciencia mal disimulada. Tamborileaba los dedos contra su muslo,
y miraba su reloj Omega, como si cada segundo que pasaba en el pasillo de mi modesto edificio fuera una afrenta personal a su valioso tiempo. Se veía tan fuera de lugar, como una pieza de maquinaria costosa y brillante abandonada en un jardín antiguo. Su arrogancia era su uniforme. Pero hoy, yo sabía que ese uniforme estaba a punto de quedarle grande. No sentí miedo, solo una extraña y fría serenidad. La serenidad de quien sabe que la partida está por terminar. Abrí la puerta lentamente. Él ni siquiera esperó a que lo invitara a pasar. Entró directamente, invadiendo mi pequeño recibidor con su presencia y una nube de su perfume caro, ese que siempre me olía a dinero y a desprecio. «Elena», dijo a modo de saludo, sin mirarme a los ojos, su vista ya recorriendo mi sala con una mueca de disgusto. «Espero que tengas el bolígrafo listo. Tengo una reunión en Brickell en menos de una hora». No había un «¿Cómo estás, mamá?», ni un gesto de cortesía. Yo era un trámite, una firma en un papel que se interponía entre él y su siguiente victoria financiera. Saqué fuerzas de su desdén. Su prisa y su ceguera eran mis mejores aliados en ese momento. Me di cuenta de que nunca me había visto realmente como una persona, solo como un activo o una carga. Con una calma que lo descolocó, le señalé la pequeña mesa del comedor. «Siéntate, Ricardo. No te tomará mucho tiempo», le dije. Mi voz sonaba firme, extraña incluso para mí. Él me miró por primera vez, con una mezcla de sorpresa e irritación, como si un mueble le hubiera hablado. Se sentó de mala gana, dejando su maletín de cuero sobre la mesa con un golpe seco. Sacó una carpeta y deslizó un documento hacia mí, junto con un bolígrafo de oro. «Aquí», ordenó, señalando una línea punteada en la parte inferior de la página. «Tu firma aquí y terminamos con esto». La forma en que lo dijo, «terminamos con esto», confirmó todo. Estaban cerrando el capítulo de mi existencia en sus vidas. No me moví para tomar el bolígrafo. En su lugar, lo miré fijamente a los ojos. El silencio se instaló entre nosotros, pesado e incómodo para él, pero extrañamente reconfortante para mí. Su sonrisa condescendiente comenzó a desvanecerse, reemplazada por un ceño fruncido. «¿Pasa algo, Elena?» «Es muy simple. Solo tienes que firmar». «Oui». Su tono era el que se usa con un niño o con alguien que no entiende. Podía ver el engranaje de su mente trabajando, tratando de calcular qué estaba mal. ¿Quería más dinero? ¿Estaba teniendo un episodio de senilidad? Nunca se le ocurriría que simplemente había decidido dejar de ser su marioneta. Dejé que su incomodidad creciera, que el silencio hiciera su trabajo. Por primera vez en años, yo tenía el control de la conversación sin haber dicho más que una docena de palabras. Él estaba en mi territorio, jugando según mis reglas. Finalmente, aparté la vista de él y la posé sobre el documento que tenía delante. Lo leí lentamente, cada cláusula, cada palabra, aunque ya sabía lo que decía. Era el cierre final de la venta de la casa de campo, la transferencia de los últimos vestigios de mi vida con Javier a un extraño. Ricardo se removió en su silla, su impaciencia convirtiéndose en una ira apenas contenida. «No hay nada que leer, Elena. Es el procedimiento estándar». Nuestro abogado lo revisó todo. Su voz se elevó un poco, perdiendo ese barniz de sofisticación. Estaba perdiendo el control, y eso era exactamente lo que yo quería. Quería que su arrogancia se resquebrajara para que pudiera ver, aunque fuera por un instante, la magnitud de su error. Cuando terminé de leer, no tomé el bolígrafo. En su lugar, me levanté de la mesa y caminé hacia el viejo baúl de madera que descansaba al pie de mi cama. Ricardo me siguió con la mirada, completamente desconcertado. «¿A dónde vas ahora? No tengo tiempo para tus juegos». Su voz era casi un grito. Lo ignoré. Abrí el baúl con cuidado, el olor a cedro y a recuerdos llenando el aire. Mis manos no temblaban. Me sentía guiada por una fuerza mayor, por el amor protector de Javier. Saqué la vieja carpeta de cuero y la sostuve contra mi pecho por un segundo antes de volver a la mesa. La coloqué suavemente sobre el documento de la venta, cubriéndolo por completo. Era un gesto simbólico. Mi verdad iba a sepultar su mentira.
Ricardo miró la carpeta de cuero desgastado con total desdén. ¿Qué es eso? ¿Más fotos viejas? Elena, de verdad, esto es ridículo. Intentó apartarla para alcanzar su documento, pero puse mi mano sobre la suya, deteniéndolo. Mi toque fue ligero, pero firme. Él retiró su mano como si mi piel le quemara. Fue la primera vez que lo toqué en años, y el contacto fue eléctrico, cargado de todo lo no dicho. Esto, Ricardo, dije, mi voz tan tranquila que tuvo que inclinarse para escucharme, es lo que mi hija olvidó. Sus ojos se entrecerraron, una sombra de duda, de genuina incertidumbre, cruzando su rostro por primera vez. El hombre que lo tenía todo calculado de repente se enfrentaba a una variable que no había previsto. Yo abrí la carpeta lentamente, saboreando el momento. El chasquido de los viejos broches de metal pareció resonar en el silencio del apartamento. Dentro no había fotos, sino documentos oficiales, con sellos y firmas que parecían mucho más imponentes que los de su contrato de venta. El primero de la pila era el título de propiedad de un terreno junto a un lago, un lugar del que Isabela no tenía ni idea. Una propiedad 10 veces más grande y valiosa que la casa de campo que acababan de vender con tanto orgullo. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par, su cerebro tratando de procesar la información, de entender cómo era posible. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco pálido del shock. La casa que vendieron. Continué con la misma calma mortal, mientras sacaba otro documento. Era solo una pequeña parte de la herencia de Javier. Una distracción, por así decirlo. Él siempre supo que tu ambición no tenía límites. Deslicé hacia él el acta de constitución de un fideicomiso irrevocable, creado hacía más de 20 años. Su nombre no aparecía en ninguna parte. El de Isabela tampoco. El único nombre que figuraba como beneficiaria vitalicia era el mío, Elena Rivera. Y debajo, una cláusula escrita con una claridad legal devastadora, que especificaba que, a mi muerte, la totalidad del patrimonio multimillonario sería donado íntegramente a una fundación de investigación contra el cáncer infantil. Ricardo se quedó sin aliento. Miraba los papeles, luego a mí, y de nuevo a los papeles, como si no pudiera creer lo que veía. Su mundo, construido sobre la expectativa de una herencia jugosa, se estaba desmoronando ante sus ojos en la humilde mesa de mi cocina. Pero, eso no es posible, balbuceó. Su voz un hilo tembloroso. Isabela es la única heredera. Y entonces, le di el golpe final. Isabela vendió una casa, Ricardo, pero perdió una fortuna. Y no solo eso. Me incliné hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos, y le dije las palabras que sellarían su destino. El retrato que vendieron era una copia, una excelente copia, debo admitir. El original, dije, haciendo una pausa para que el peso de mis palabras lo aplastara. Nunca ha salido de mi lado. La cara de Ricardo perdió todo color. Fue como ver una estatua de cera derritiéndose bajo un calor invisible. Su boca se abrió y se cerró un par de veces, sin emitir sonido alguno. Sus ojos, que siempre me habían mirado con una mezcla de condescendencia y cálculo, ahora estaban fijos en los papeles, vacíos, llenos de un pánico puro que nunca le había visto. El brillante reloj Omega en su muñeca, ese que siempre consultaba con tanta impaciencia, de repente parecía una baratija sin valor, un trozo de metal inútil en la muñeca de un hombre que acababa de perderlo todo. El aire en mi pequeño apartamento, que él siempre había considerado sofocante y humilde, se volvió denso, como el de una sala de tribunal justo antes de que se dicte la sentencia. Estaba atrapado, y por primera vez, no tenía una salida elegante. Mientras lo observaba desmoronarse, no sentí una oleada de triunfo. No hubo alegría en mi corazón, solo una profunda y helada tristeza. Era el esposo de mi única hija, el hombre que ella había elegido. Ver su ambición desmedida, esa que lo había llevado a pisotear mis recuerdos sin piedad, convertirse en cenizas frente a mí, fue un espectáculo sombrío. Recordé las palabras de Javier, dichas en voz baja una noche en el porche. Ese hombre mira a las personas como si fueran cifras en un balance. Y ahora,
Frente a mí, estaba el resultado de su último cálculo fallido. Había apostado todo a mi debilidad, a mi supuesta ignorancia, y la ecuación le había explotado en la cara. No era una victoria, era la constatación de una tragedia familiar que mi esposo había previsto. Finalmente, Ricardo encontró su voz, pero era un susurro ronco, irreconocible. Esto no puede ser. Es un truco, algún tipo de engaño de vieja senil. Intentó recuperar su arrogancia habitual, pero sus manos temblaban tanto que el papel crujía ruidosamente. Agarró los documentos del fideicomiso, sus ojos recorriendo frenéticamente las cláusulas, buscando un error, una laguna legal, cualquier cosa a la que aferrarse. Su mente, tan rápida para las finanzas y los negocios, se estrellaba contra un muro legal que Javier y el señor Morales habían construido ladrillo a ladrillo, con una previsión que ahora me parecía casi profética. Cada palabra, cada sello, cada firma, era una piedra más en la tumba de su codicia. No había escapatoria. Lo supo en ese instante. Javier la llamaba la cláusula de la codicia. Dije suavemente, mi voz cortando el tenso silencio. Le expliqué con una calma que me sorprendió a mí misma. El fideicomiso estaba diseñado para permanecer latente, invisible, a menos que un activo específico, la casa de campo, fuera vendido sin mi consentimiento explícito, firmado y notariado ante 2 testigos. Su mensaje de texto, su adiós arrogante, había sido la llave que activó la trampa. Al vender esa casa, creyendo que era el premio principal, habían activado la cláusula que los desheredaba permanentemente y sellaba el verdadero patrimonio para siempre. No solo no obtendrían nada, sino que su propio acto de traición era la razón por la que lo habían perdido todo. Cayeron de cabeza en la trampa que mi Javier les había tendido desde el más allá. Justo en ese momento, su teléfono empezó a vibrar sobre la mesa, un zumbido agudo y estridente que nos hizo saltar a los dos. En la pantalla brillante se leía Isabela. Ricardo me miró con los ojos desorbitados, llenos de un pánico infantil. Era un animal acorralado que de repente escuchaba el rugido del cazador principal. Contestó, llevándose el teléfono a la oreja con una mano temblorosa. Sí, cariño, logró decir, tratando de que su voz sonara normal. No, todavía no he terminado. Ha surgido un problema. Pude escuchar la voz de mi hija al otro lado, nítida e impaciente, incluso desde donde yo estaba sentada. ¿Qué problema? Ricardo, dile a esa mujer que firme el maldito papel de una vez. ¿Tenemos una reserva para cenar en Joe's Stone Crab? Él se encogió bajo el peso de su voz. Era fascinante y terrible ver cómo el hombre poderoso y dominante se convertía en un subordinado asustado. Intentó explicarle, pero sus palabras eran un balbuceo incoherente de términos legales y pánico. El fideicomiso, la casa del lago. Isabela, no lo entiendes. Javier nos dejó fuera. Todo va a caridad. La fachada de Ricardo se había hecho añicos, y lo que quedaba era un hombre débil, aterrorizado por la reacción de su esposa. La dinámica de su matrimonio, siempre oculta tras sonrisas en eventos sociales y fotos en yates, quedó expuesta en mi humilde sala. Él era el ejecutor, pero ella era el verdadero poder, la verdadera ambición. Y él acababa de informarle del fracaso más grande de sus vidas. De repente, un grito agudo y desgarrador salió del teléfono, tan fuerte que Ricardo lo apartó instintivamente de su oreja. Isabela había entendido. El silencio que siguió fue peor que el grito. Luego, su voz regresó, pero transformada, despojada de toda sofisticación, convertida en pura furia animal. ¿Qué quieres decir con que lo perdimos todo? Gritó, su voz distorsionada por la rabia. Esa vieja estúpida y manipuladora. Pásamela. Pásame a tu madre ahora mismo, Ricardo. Él me miró. Su rostro era una máscara de terror y súplica. No sabía qué hacer. Ya no era el tiburón de las finanzas de Brickell. Era solo un hombrecito asustado, atrapado entre 2 fuerzas que no podía controlar. Con una lentitud deliberada, extendí mi mano. Ricardo, sin dudarlo, me entregó el teléfono como si le quemara. Lo tomé y me lo llevé a la oreja.
No dije nada. Del otro lado, mi hija desató un torrente de insultos, amenazas y acusaciones. Me llamó ladrona, traidora, vieja loca. Me gritó que la había arruinado, que le había robado su futuro, su vida. Escuché cada palabra, cada gota de veneno, sin interrumpirla. Era como escuchar a una extraña. La niña a la que le había cantado canciones de cuna ya no existía. En su lugar, había una mujer consumida por una codicia tan voraz que había devorado cualquier rastro de amor o decencia. Cada insulto era una confirmación, un clavo más en el ataúd de la relación que una vez tuvimos. Cuando finalmente se detuvo, jadeando, esperando mi respuesta, mi sumisión o mis lágrimas, yo solo sentí un vacío inmenso y una extraña paz. El lazo se había roto para siempre. Ya no había nada que salvar. Respiré hondo, y con una voz que no tembló, pronuncié la única palabra que quedaba por decir, la misma que ella me había enviado para borrarme de su vida. Adiós, Isabela. Y antes de que pudiera soltar otro grito, antes de que pudiera replicar, colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa. El silencio que llenó la habitación era absoluto, definitivo. Era el silencio del final de una historia. El silencio que sigue a una puerta que se cierra para no volver a abrirse jamás. Ricardo se quedó mirando el teléfono como si fuera una serpiente muerta. Luego levantó la vista hacia mí, y en sus ojos ya no había ira, ni siquiera pánico, solo un vacío desolador. Lo perdimos todo, susurró, más para sí mismo que para mí. Todo. El hombre que había construido su identidad sobre símbolos de estatus, sobre la apariencia de riqueza y poder, acababa de descubrir que su fundamento era arena, su BMW, sus trajes caros, su vida de lujo en Coral Gables. Todo se había convertido en un disfraz de payaso. Se había quedado desnudo, despojado no solo de una herencia, sino de su propio sentido de valor. Sin dinero que lo respaldara, no era nada. Con total serenidad, tomé el documento de la venta que él había traído, el papel que representaba el último acto de su traición. Lo rompí por la mitad, y luego otra vez en cuartos. Los trozos de papel revolotearon y cayeron suavemente sobre la carpeta de cuero, como confeti en un funeral. Miré a Ricardo, que seguía paralizado en su silla. Creo que tu reunión en Brickell tendrá que esperar, le dije. Mi voz tranquila pero inquebrantable. No había odio en mis palabras, solo el final de un capítulo. Señalé la puerta de mi apartamento. Ya puedes irte, Ricardo. El hombre que había entrado una hora antes como un conquistador, ahora se levantaba como un fantasma, un hombre derrotado que salía de mi vida para siempre. Se levantó de la silla con la lentitud de un autómata, sus movimientos torpes y descoordinados. El hombre que había entrado en mi apartamento una hora antes, rebosante de arrogancia y prisa, ya no existía. En su lugar había una cáscara vacía, un traje caro colgado de un cuerpo sin alma. No recogió su maletín de cuero ni el bolígrafo de oro. Simplemente caminó hacia la puerta, tropezando ligeramente con la alfombra. No me miró. No podía. Abrí la puerta por él, y salió al pasillo sin decir una palabra. Lo vi caminar hacia el ascensor, su espalda encorvada, la imagen misma de la derrota. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, no sentí triunfo ni alegría. Sentí el peso de una puerta que se cerraba para siempre en mi vida, y un profundo y amargo cansancio. El silencio que quedó en mi apartamento no era de paz, sino de final. El final de mi hija para mí. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos. No hubo llamadas furiosas, ni mensajes de texto llenos de veneno. Nada. Era como si, tras la explosión, solo quedara un cráter humeante y un silencio absoluto. Aproveché esa quietud para sanar. Saqué el verdadero retrato de Javier de su escondite y lo colgué en el lugar de honor de mi sala, donde siempre debió estar. Su mirada parecía seguirme por la habitación, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no era una mirada de tristeza, sino de aprobación. Le hablaba, le contaba lo que había pasado, y en el silencio de mis propias palabras encontraba consuelo. No estaba sola.
Estaba con mis recuerdos, con mi dignidad recuperada, y con la certeza de que había hecho lo único que podía hacer para sobrevivir. Estaba reconstruyendo mi vida sobre los cimientos de mi propia fortaleza, una que ni yo misma sabía que poseía. Una semana después, recibí una llamada del señor Morales, mi viejo abogado y amigo de Javier. Su voz era amable, pero seria. Me informó que el comprador de la casa de campo estaba iniciando acciones legales contra Isabela y Ricardo. Aparentemente, en su prisa por vender, habían mentido sobre el estado de la propiedad y falsificado algunos permisos. El negocio redondo se estaba convirtiendo en una pesadilla legal que amenazaba con costarles mucho más de lo que habían ganado. Están en un verdadero lío, Elena, me dijo con pesar. La codicia los cegó. Intentaron construir un palacio sobre cimientos de arena, y ahora todo se está derrumbando. Colgué el teléfono y miré el retrato de Javier. Él lo había sabido. Siempre lo supo. Su plan no fue una venganza. Fue una lección sobre las consecuencias inevitables de las malas acciones. Las noticias sobre su caída en desgracia me llegaban a cuentagotas, a través de viejos conocidos o de las casualidades de la vida. Me enteré de que tuvieron que vender su casa en Coral Gables para cubrir los costos legales y las deudas que habían acumulado. Su vida de lujo, construida sobre la expectativa de mi herencia, se había evaporado. El reluciente BMW X7 fue embargado. Las invitaciones a las galas benéficas y a las fiestas exclusivas dejaron de llegar. Su círculo social, tan superficial como su propia ambición, les dio la espalda en cuanto el dinero desapareció. Se convirtieron en parias en el mismo mundo que tanto se habían esforzado por conquistar. Me imaginaba a Isabela, despojada de sus joyas y de su estatus, enfrentándose al vacío que ella misma había creado. No me producía placer, solo una profunda lástima por la persona en la que se había convertido. Un día, mientras esperaba el autobús para ir al mercado, vi a Ricardo. Estaba al otro lado de la calle, saliendo de una pequeña oficina de abogados de segunda categoría. Ya no llevaba sus trajes de diseñador. Vestía unos pantalones gastados y una camisa arrugada. Se veía más viejo, agotado, con los hombros caídos por el peso de un fracaso que no sabía cómo manejar. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. En su mirada no vi odio, sino una vergüenza profunda, casi infantil. Apartó la vista rápidamente y se perdió entre la multitud, como si quisiera que la tierra se lo tragara. En ese instante, entendí que su castigo no era la pérdida del dinero, sino la pérdida de la máscara que usaba para esconder su propia insignificancia. Sin su reloj omega y su aire de superioridad, era solo un hombre pequeño y asustado. Decidí que era hora de reclamar lo que era mío, no el dinero, sino la vida. Con la ayuda del señor Morales, organicé un viaje a la verdadera casa familiar, la villa junto al lago que Javier había protegido con tanto esmero. Cuando llegué, el cuidador me entregó las llaves con una sonrisa. Al entrar, el sol inundaba cada rincón. Era hermosa, mucho más de lo que recordaba. Caminé por las habitaciones, tocando los muebles cubiertos con sábanas blancas, y sentí una paz que no había experimentado en años. Salí al porche que daba al lago y me senté en una mecedora, la misma donde Javier y yo habíamos pasado tantas tardes. El agua brillaba, tranquila y serena. No era una mansión para presumir, era un refugio para el alma, y por primera vez sentí que estaba en casa, mi verdadero hogar. Pasaron los meses. Me mudé a la casa del lago. Mi vida se llenó de cosas simples: cuidar el jardín, leer libros, caminar por la orilla al atardecer. El pequeño apartamento de Miami y la vida que tuve allí se sentían como un sueño lejano. Una tarde, el cuidador me avisó que tenía una visita inesperada. Mi corazón se detuvo por un instante. Cuando miré por la ventana, la vi. Isabela estaba de pie junto a la puerta principal, sola. Ya no llevaba sus ropas de diseñador ni sus joyas llamativas. Se veía delgada, pálida, con una expresión de desesperación en el rostro que nunca le había visto. Estaba allí, en el umbral de la vida que podría haber sido suya,
Si tan solo hubiera valorado algo más que el dinero. Estaba llamando a una puerta que ella misma había cerrado con llave. Me quedé detrás de la cortina, observándola. Tocó el timbre de nuevo, 1, 2 veces. Luego, suplicó en voz alta. «Mamá, por favor. Sé que estás ahí. Necesito hablar contigo. Por favor, abre la puerta». Su voz estaba quebrada, llena de un arrepentimiento que quizás era genuino, pero que llegaba demasiado tarde. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Una parte de mí, la madre que siempre sería, sintió una punzada de dolor, pero otra parte, la mujer que había sobrevivido a su traición, sabía que abrir esa puerta significaba abrir la herida de nuevo. Significaba dejar entrar el caos, la manipulación, el dolor. Y yo, finalmente, había encontrado la paz. Mi paz era más importante que su perdón. No podía sacrificar mi santuario por la mujer que había intentado quemarlo hasta los cimientos. Permanecí en silencio, inmóvil, hasta que finalmente se dio por vencida. La vi darse la vuelta, su cuerpo encorvado por la derrota, y caminar lentamente de regreso a un viejo auto abollado que no reconocí. La observé alejarse por el camino de grava hasta que desapareció de mi vista. No sentí alivio, ni victoria. Solo una tristeza infinita por todo lo que habíamos perdido, por la hija que nunca tuve, y la madre que ella nunca quiso. Volví a mi sillón, tomé el retrato de Javier del pequeño altar que le había hecho, y lo abracé contra mi pecho. Se acabó, mi amor, susurré. Realmente se acabó. Y en el silencio de esa casa, rodeada de nuestros recuerdos, finalmente me sentí libre. No era un final feliz, pero era un final justo. Y, sobre todo, era mi final. Al final, esta historia no se trata de herencias, ni de casas lujosas, ni de relojes caros. Se trata de algo mucho más simple y, a la vez, infinitamente más valioso: el respeto. Aprendí de la manera más dura que puedes darle a alguien todo tu amor, tu tiempo y tus recursos. Pero si esa persona no te respeta, nada de lo que le des será suficiente. El verdadero valor no está en lo que posees, sino en quién eres cuando te quitan todo. Mi hija y su esposo creían que el valor se medía en metros cuadrados y saldos bancarios. Pero se equivocaron. El verdadero patrimonio, el que nadie te puede arrebatar, es tu dignidad, tus recuerdos y la paz que sientes contigo mismo cuando te miras al espejo. Y ese es un tesoro que ellos nunca, jamás, podrán comprar. Una de las lecciones más dolorosas que la vida me enseñó es que a veces, las personas que más deberían cuidarte son las que te hacen sentir más invisible. Te anulan poco a poco, con comentarios disfrazados de preocupación, con una paciencia fingida que esconde un profundo desprecio. Te convierten en una carga, en un problema que hay que gestionar, hasta que olvidas quién eras antes de que ellos decidieran por ti. Mi viaje no fue para recuperar una fortuna, sino para recuperar mi propia voz, para recordar que mis sentimientos importaban, que mi historia tenía valor, aunque mi propia hija la considerara un estorbo. Si estás en una situación así, escúchame bien. No dejes que el ruido de la indiferencia de otros apague la música de tu propia alma. Tú no eres invisible. Mi esposo Javier siempre tuvo razón. La verdadera fuerza no hace ruido. No necesita gritar para ser escuchada, ni presumir para ser vista. La fuerza más poderosa es la que crece en silencio, la que se alimenta de la certeza de tu propio valor, incluso cuando el mundo entero intenta convencerte de que no vales nada. Durante años, creí que ser fuerte significaba aguantar, perdonar y mantener la familia unida a cualquier costo. Pero estaba equivocada. La verdadera fortaleza es saber cuándo trazar una línea. Es tener el coraje de proteger tu paz, incluso si eso significa cerrar una puerta para siempre. A veces, el acto de amor propio más grande es alejarte de quienes te lastiman, sin importar el lazo de sangre que los una. Lo que hice no fue un acto de venganza. La venganza te consume. Te llena del mismo veneno que intentas combatir. Lo mío fue un acto de justicia silenciosa.
Simplemente me quité del camino y dejé que la codicia de mi hija y su esposo los guiara a su propio final. Dejé que sus acciones tuvieran consecuencias. La vida tiene una forma muy extraña de equilibrar las cuentas. A veces, no tienes que luchar. Solo tienes que tener la paciencia de ver cómo las personas que construyeron su castillo sobre mentiras y traiciones terminan ahogándose en sus propios cimientos de arena. No les deseé el mal. Simplemente dejé de protegerlos de sí mismos. Y en esa decisión encontré mi liberación. El dolor más grande no fue perder una casa. Fue aceptar que había perdido a mi hija mucho antes de aquel mensaje de texto. La había perdido en su ambición, en su necesidad de aparentar, en su incapacidad para ver el valor en algo que no tuviera un precio. Y aceptar eso, soltar la esperanza de que algún día cambiara, fue el paso más difícil y, a la vez, el más necesario de todos. A veces, para salvarte, tienes que amputar una parte de tu vida, aunque duela como si te arrancaran el corazón. Porque aferrarte a una relación tóxica, sea con quien sea, es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. La paz llega cuando finalmente sueltas el vaso. Al final del día, lo que realmente nos define no es lo que nos pasa, sino lo que decidimos hacer con ello. Yo podría haberme hundido en la tristeza, convertirme en la víctima que mi hija quería que fuera, pero elegí un camino diferente. Elegí honrar la memoria de mi esposo y, lo más importante, elegí honrarme a mí misma. Transformé mi dolor en mi armadura y mi silencio en mi arma más poderosa. No importa tu edad, ni tu situación. Nunca es tarde para reclamar tu historia, para decidir cómo quieres que terminen tus capítulos. Tu valor no te lo da nadie. Lo llevas dentro. Solo tienes que tener el coraje de recordarlo y defenderlo. Si mi historia te ha conmovido, o si conoces a alguien que se siente invisible y necesita recordar su propia fuerza, por favor, comparte este video. Y no olvides suscribirte para escuchar más historias sobre cómo reclamar tu poder y encontrar la paz en tus propios términos. Recuerda siempre que no eres solo un capítulo en la historia de alguien más. Tú eres el libro entero. Gracias por haberme escuchado.